En las sombras del narcotráfico mexicano, la crueldad alcanza límites inimaginables. Desde disolver cuerpos en ácido hasta el canibalismo ritual del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos métodos de tortura desafían la comprensión humana. Decapitaciones con motosierra, desollamiento en vivo y el infame tehuacanazo son parte del arsenal de terror de estos cárteles. Entre estas prácticas atroces, destaca una técnica particularmente escalofriante, conocida como el guiso. Santiago Meza López, conocido como el Pozolero, disolvió más de 300 cuerpos en ácido para el Cártel de Tijuana. Nacido en Sinaloa en 1964, Meza López creció en la pobreza. A los 13 años ya trabajaba en construcción. Su vida cambió cuando su hermana fue violada por criminales. Buscando venganza, se unió al Cártel de Tijuana. El jefe del cártel, Efraín Pérez, le ofreció $600 semanales por deshacerse de cuerpos. Meza López aceptó, convirtiéndose en el especialista en desapariciones del cártel. Su técnica llamada el guiso utilizaba barriles llenos de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio. Sumergía los cuerpos en esta mezcla letal, manteniendo la alta temperatura por 8 horas. El resultado: la disolución casi total de los cuerpos, dejando solo pequeños fragmentos de hueso y dientes. El rancho de Meza López en Ensenada se convirtió en un matadero. Más de 300 personas desaparecieron allí, aunque la cifra real podría ser mayor. Tras su captura, los investigadores encontraron 14,000 restos humanos en su propiedad. Esta práctica presenta desafíos forenses enormes. ¿Cómo identificar a alguien reducido a fragmentos microscópicos? Las técnicas tradicionales son inútiles. El impacto ambiental es devastador. El suelo y las aguas subterráneas alrededor de los sitios de disolución están altamente contaminados. Un legado tóxico que persistirá por décadas. Para los cárteles, la disolución es más que eliminación. Es un mensaje de poder absoluto. Podemos hacerte desaparecer por completo. Para los ejecutores, el costo psicológico es alto. Exmiembros de cárteles confiesan que la primera vez vomitaron. Luego se volvió rutina. Este embotamiento emocional los prepara para actos aún más crueles. Meza López fue capturado en 2009, inicialmente sentenciado a 10 años. La indignación pública llevó a extender su condena a 40 años en 2024. Su caso expuso las debilidades en la legislación mexicana sobre desaparición forzada. En respuesta, en 2017 se aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, aumentando penas y mejorando los mecanismos de investigación. Pero el legado de El Pozolero persiste. Si la disolución en ácido borra toda evidencia, la decapitación con motosierra hace lo opuesto. Crea un espectáculo de terror imposible de ignorar. En 2011, un video sacudió a México. Félix Gámez García y su tío Bernabé Gámez Castro, trabajadores del cártel de Sinaloa, fueron brutalmente decapitados con una motosierra. El video, uno de los primeros en viralizarse, marcó un punto de inflexión en la guerra entre cárteles. La motosierra, antes herramienta de trabajo, se convirtió en instrumento de terror. Su ruido ensordecedor y violencia extrema amplifican el horror. A diferencia de métodos tradicionales, la motosierra prolonga el sufrimiento y maximiza el impacto psicológico en víctimas y testigos. Los cárteles adoptaron rápidamente las redes sociales para propagar el miedo. Videos de ejecuciones se volvieron armas psicológicas, comparable a tácticas de grupos terroristas. La viralización de estas imágenes creó un ciclo de terror sin precedente. Las decapitaciones masivas se volvieron comunes. Moisés Escamilla May, líder del cártel de los Zetas, decapitó a 12 personas en Yucatán en 2008. En 2011, 5 cabezas fueron abandonadas frente a una escuela primaria en Acapulco, provocando el cierre de docenas de escuelas. La decapitación tiene profundas raíces simbólicas. Históricamente, usada en rituales religiosos, hoy representa el poder absoluto del cártel sobre la vida de sus enemigos. Eliminar la cabeza no es solo matar, es borrar la identidad de la víctima. Estos actos han dañado severamente la imagen internacional de México. El debate sobre la cobertura mediática es intenso. Algunos argumentan que mostrar estas imágenes sirve a los intereses de los cárteles. Otros, que ocultar la verdad es una forma de complicidad. De la motosierra a las fauces de bestias salvajes,
Los cárteles mexicanos han elevado la crueldad a nuevos niveles. Siguiendo la tradición del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, los líderes del narco mexicano han convertido los zoológicos privados en símbolos de estatus y centros de ejecución. Heriberto Lascano, exmilitar de fuerzas especiales y líder de los Zetas, mantenía un rancho con leones y tigres hambrientos. Allí, arrojaba a sus enemigos a las jaulas, observando cómo eran despedazados vivos. Esta práctica no solo eliminaba rivales, sino que desensibilizaba a los sicarios, preparándolos para actos aún más crueles. En Zacatecas, autoridades descubrieron el infame zoo del narco. Decenas de animales exóticos vivían en condiciones deplorables, esperando a su próxima víctima humana. Los cárteles fuerzan a sus presas a entrar en áreas cerradas llenas de depredadores hambrientos, obligándolas a suplicar por sus vidas antes de ser devoradas. El simbolismo es claro. El enemigo es literalmente consumido por el poder del cártel. Para los ejecutores, ver a una persona ser devorada viva se vuelve rutinario, erosionando cualquier resto de empatía. Esta práctica tiene consecuencias devastadoras para la vida silvestre. El tráfico de animales exóticos para estos fines amenaza a especies ya en peligro de extinción. Conservacionistas advierten que la demanda de los cárteles está diezmando poblaciones de grandes felinos en Asia y África. Un testigo anónimo describió la escena. Vi a mi amigo ser devorado por un tigre. Sus gritos, nunca los olvidaré. Este testimonio revela el trauma duradero que sufren las víctimas y testigos. Las autoridades luchan por combatir esta práctica. Aunque la tenencia de animales exóticos es ahora ilegal en muchas partes de México, los cárteles operan fuera de la ley. Los esfuerzos por rescatar a estos animales son peligrosos y complicados. Esta forma de ejecución representa una nueva frontera en la crueldad de los cárteles, demostrando que su sed de violencia y poder no conoce límites. El uso de animales salvajes como verdugos no solo acaba con vidas humanas, sino que también destruye la vida silvestre y corrompe aún más el tejido moral de la sociedad. Si ser devorado por bestias salvajes parece el colmo del horror, el desollamiento lleva a la tortura a un nuevo nivel de crueldad. Estos cárteles han perfeccionado esta técnica macabra, convirtiendo el acto de quitar la piel a una persona viva en un arte. El proceso es meticuloso y brutal. Usando cuchillos especializados y objetos afilados, los torturadores remueven sistemáticamente la piel de la víctima, manteniendo vivo al sujeto el mayor tiempo posible. Este método no solo inflige un dolor inimaginable, sino que también despoja a la víctima de su identidad más básica. En 2018, un video viral de Colinas de la Unión conmocionó a México. Mostraba a un padre y su hijo siendo desollados vivos. El hijo, obligado a presenciar la tortura de su padre, lloró desconsoladamente, sus lágrimas resonando en toda la nación. El caso más notorio involucra a Hugo Hernández, víctima de El Chapo Guzmán. Tras desollarlo con una motosierra, el Chapo ordenó que su piel fuera cocida en forma de balón de fútbol y enviada al cártel de Juárez como advertencia. El resto del cuerpo de Hernández fue desmembrado y abandonado en las calles de Los Mochis. Médicamente, el desollamiento causa un dolor extremo y prolongado. Las víctimas pueden sobrevivir horas o incluso días, sufriendo shock, pérdida masiva de sangre, hipotermia e infecciones severas. La muerte, cuando llega, es una liberación tardía de un momento inimaginable. El impacto psicológico es devastador. Las víctimas experimentan un terror indescriptible, sabiendo que cada momento de vida trae más agonía. Los torturadores, por su parte, se deshumanizan completamente, perdiendo cualquier vestigio de empatía o moral. La investigación de estos crímenes presenta desafíos únicos. La evidencia forense es a menudo escasa o está severamente comprometida. Los esfuerzos interinstitucionales para combatir estas prácticas se enfrentan a la realidad de que los cárteles operan fuera de cualquier marco legal o moral. Del desollamiento a la desaparición total, los cárteles mexicanos han perfeccionado el arte macabro de borrar vidas. Las cocinas del cártel. Estas instalaciones, ocultas en ranchos aislados, están equipadas con todo lo necesario para eliminar cuerpos sin dejar rastro. Barriles de ácido, hornos crematorios improvisados y fosas comunes son parte del paisaje cotidiano. El rancho La Gallera en Veracruz es un ejemplo escalofriante. Allí, el cártel de los Zetas incineró a cientos de víctimas. Desde 2006,
más de 60,000 personas han desaparecido en México. El proceso es brutalmente eficiente. Secuestro, tortura para obtener información y eliminación total del cuerpo. Las técnicas varían desde la disolución en ácido hasta la incineración a altas temperaturas. Para las familias, la angustia es interminable. Miles recorren el país buscando a sus seres queridos, excavando en fosas clandestinas con la esperanza de encontrar algún rastro. La incertidumbre es una tortura constante. Los forenses enfrentan un desafío casi imposible. ¿Cómo identificar restos calcinados o disueltos? Las pruebas de ADN a menudo son inútiles. Esta dificultad técnica se traduce en impunidad legal. En 2015, solo hubo 6 condenas federales por desaparición forzada. Organizaciones de derechos humanos luchan incansablemente, presionan por cambios legislativos y mejores políticas públicas. En 2017, se aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada, pero su implementación sigue siendo un desafío. Las cocinas del cártel representan el punto más oscuro en la espiral de violencia del narcotráfico mexicano. Son fábricas de horror donde se borra no solo la vida, sino la existencia misma de las personas, dejando un vacío que ninguna justicia parece capaz de llenar. Si las cocinas del cártel borran la existencia, el desmembramiento la fragmenta en un espectáculo de horror. Esta práctica ha evolucionado de simples decapitaciones a mutilaciones completas, utilizando motosierras, hachas y cuchillos con precisión brutal. Marciano Chano Millán Vázquez, sicario de los Zetas, llevó esta práctica a nuevos niveles de crueldad. Un ex asociado testificó cómo Vázquez desmembró a una niña frente a sus padres, obligándolos a presenciar cada corte antes de ejecutarlos también. Los cárteles han refinado sus técnicas para maximizar el sufrimiento. Inyectan a las víctimas con drogas para mantenerlas conscientes, evitando cortar órganos vitales para prolongar la agonía. El dolor se convierte en un arte macabro. El desmembramiento no es solo ejecución, es mensaje. En 2010, el Chapo ordenó el desmembramiento de Israel Rincón por matar al hijo de un aliado. Sus restos fueron esparcidos por Culiacán, una advertencia sangrienta para sus enemigos. El impacto en la sociedad es devastador. Comunidades enteras viven en un estado de trauma colectivo, mientras que la exposición constante a esta violencia ha desensibilizado a muchos, normalizando lo inimaginable. Para los forenses, cada caso es un rompecabezas macabro. Identificar víctimas a partir de restos dispersos es un desafío monumental. Legalmente, perseguir estos crímenes requiere navegar un laberinto de jurisdicciones y leyendas internacionales. El desmembramiento representa la fragmentación no solo de cuerpos, sino de la sociedad misma. Cada corte es una herida en el tejido social de México, un recordatorio brutal de cómo la violencia del narcotráfico ha desmembrado la paz y la seguridad del país. El Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza el canibalismo como ritual de iniciación. Los nuevos reclutas son obligados a consumir partes del cuerpo de víctimas, comenzando con dedos y avanzando hacia órganos mayores. Este proceso busca desensibilizarlos ante la violencia extrema. Miguel Triviño Morantes, alias Z40, líder de los Zetas, practicaba rituales de consumo de corazones. Creía que esto le otorgaba poderes sobrenaturales e invencibilidad frente a sus enemigos. Las víctimas sufren un trauma extremo y destrucción total de su identidad. Los perpetradores experimentan una deshumanización completa, perdiendo toda empatía. El acto de consumir carne humana rompe el último tabú social, transformando a los sicarios en seres temidos, incluso dentro del mundo criminal. El canibalismo se ha convertido en una poderosa herramienta de terror psicológico. La amenaza de ser devorado paraliza a enemigos y poblaciones enteras. Esta práctica rompe tabúes culturales y religiosos, profundamente arraigados en la sociedad mexicana. Probar actos de canibalismo en tribunales presenta desafíos enormes. La evidencia física suele ser escasa o inexistente. El impacto en la psique colectiva de México es profundo, erosionando la confianza en las instituciones y en la humanidad misma. Esta práctica representa la degradación máxima del ser humano, tanto para víctimas como para perpetradores. El canibalismo en los cárteles mexicanos no solo destruye vidas, sino que devora la esencia misma de la civilización.
El tehuacanazo, evolución mexicana del waterboarding, lleva el ahogamiento simulado a nuevos niveles de crueldad. Esta técnica, revelada en el juicio de El Chapo, utiliza agua carbonatada mezclada con chile para intensificar el sufrimiento. A diferencia del waterboarding tradicional, el tehuacanazo fuerza el agua por la nariz de la víctima. El gas del agua carbonatada amplifica la sensación de ahogo, mientras que el chile provoca un ardor intenso en las vías respiratorias. Los efectos son devastadores. El daño pulmonar y cerebral por falta de oxígeno puede ser permanente. Las víctimas experimentan un trauma psicológico profundo, con la constante sensación de muerte inminente. Un sobreviviente describió la experiencia. Cada segundo es una eternidad. Tu cuerpo lucha por respirar, pero solo entra fuego. Sientes que mueres una y otra vez. El debate ético sobre esta práctica es intenso, mientras algunas agencias gubernamentales han justificado formas de ahogamiento simulado. El tehuacanazo es universalmente condenado. Hay esfuerzos para clasificarlo como crimen de lesa humanidad. Las fuerzas espaciales mexicanas han desarrollado entrenamientos para resistir estas técnicas. Paralelamente, terapeutas especializados trabajan en tratamientos para las víctimas, enfocándose en el TEPT y la recuperación física. El tehuacanazo representa la perversión máxima de una técnica de tortura, ya de por sí brutal. Es un testimonio de la capacidad humana para infligir sufrimiento, llevando el concepto de ahogamiento simulado a extremos inimaginables. Los cárteles mexicanos han perfeccionado la guerra psicológica, llevando la tortura más allá del dolor físico. El aislamiento y la privación sensorial son solo el inicio. Las amenazas a familiares crean un terror constante en las víctimas. La tortura de inocentes es particularmente brutal. María Santos Gorrostieta Salazar, exalcaldesa de Tiquicheo, fue obligada a ver cómo quemaban vivo a su esposo antes de ser ella misma torturada y asesinada. Los simulacros de ejecución son frecuentes. Las víctimas pierden dedos y extremidades gradualmente, viviendo en un estado de terror perpetuo. Nunca saben si el próximo corte será el último. Las drogas juegan un papel crucial. Los cárteles alteran la percepción de sus víctimas, aumentando el miedo y creando dependencias para mantener el control. La propaganda de terror se ha vuelto sofisticada. Videos de ejecuciones se viralizan en redes sociales. Los narcocorridos glorifican la violencia, normalizándola en la cultura popular. El impacto a largo plazo es devastador. El trastorno de estrés postraumático se ha vuelto epidémico en ciertas regiones. La confianza en las instituciones y entre los ciudadanos se ha erosionado severamente. Esta guerra psicológica no solo destruye individuos, sino que corroe el tejido social mexicano. El miedo se ha convertido en una herramienta de control tan poderosa como cualquier otra, dejando cicatrices que perdurarán por generaciones. Los cárteles mexicanos han convertido el colgamiento público en una exhibición macabra de poder. Cuerpos mutilados cuelgan de puentes y pasarelas en zonas fronterizas, creando escenas de horror cotidiano. En 2018, Tijuana registró más de 1,000 homicidios, muchos de ellos exhibidos públicamente. Estos actos no son solo asesinatos, son mensajes, marcan territorios y advierten a rivales y autoridades. Un cuerpo colgado dice: "Este es nuestro dominio". La práctica evoca tácticas medievales europeas, pero con una brutalidad moderna. Los cárteles, como grupos terroristas, usan el miedo como arma. El impacto en la población es devastador. El trauma colectivo es palpable, mientras la violencia se normaliza. El turismo y la economía local se desploman ante estas imágenes de terror. Las autoridades luchan por responder. La prevención es casi imposible y la cooperación entre agencias se ve obstaculizada por la corrupción y la desconfianza. Cada cuerpo colgado es un símbolo de impunidad. Representa el fracaso percibido del Estado de Derecho. El debate sobre cómo combatir efectivamente el narcoterrorismo se intensifica, sin soluciones claras a la vista. El colgamiento público no solo mata a individuos, sino que asesina la esperanza de una sociedad. Es un recordatorio constante del poder de los cárteles y de la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes.